Buenas tardes, integrante del Padrón de Evaluadores de MAC. Te saludo con mucho gusto. Soy Israel Velázquez Almazán y actualmente soy el coordinador de acreditación de organismos de certificación aquí en MAC. Hoy vengo a platicar contigo sobre la norma ISO IS 17021, parte 1, 2015, que nos habla de la evaluación de la conformidad y los requisitos para los organismos que llevan a cabo la auditoría y certificación de los sistemas de gestión. El objetivo principal de este curso es dar a conocer aspectos generales de esta norma, que forma el pilar central del esquema de acreditación que ofrece MAC para acreditar a sus organismos de certificación de sistemas de gestión. Dentro del contenido que veremos en este curso, lo dividiremos en tres módulos, donde el primer módulo abarcará los principios y los requisitos generales. El segundo módulo abordará los requisitos relativos a la estructura, los recursos y a la información. Y el último módulo nos hablará de los requisitos relativos a los procesos y los requisitos relativos al sistema de gestión del organismo de certificación de sistemas de gestión. Bueno, esta norma contiene principios, pautas y requisitos relacionados con la competencia, que deben de ser coherentes, y al tema de imparcialidad, que deben manejar los organismos de certificación que realizan auditoría y certificación de cualquier sistema de gestión. Como bien sabes, la certificación es una actividad de evaluación de la conformidad de tercera parte y como tal debe de ser ejecutada por organismos de evaluación de la conformidad de tercera parte. Bien, comencemos con el primer módulo entonces. Los principios generales. Antes de abordar los principios generales, me gustaría comentar contigo que el principal objetivo de una certificación es demostrar que es confiable y demostrar que ante todas las partes interesadas de una organización, dicha certificación, o más bien dicho sistema de gestión de la organización, cumple con los requisitos especificados. Para ello, el organismo de certificación de sistemas de gestión debe adoptar 7 principios generales, que son los siguientes: imparcialidad, competencia, responsabilidad, transparencia, confidencialidad, receptividad oportuna a las quejas y enfoque basado en riesgos. ¿Qué es la imparcialidad? Básicamente es la ausencia de los conflictos de intereses en la organización. El organismo de certificación debe actuar de manera imparcial y ser percibido como imparcial en todos los niveles de su organización y en todas las actividades que desempeña. Uno de los principales puntos que pueden percibirse como una falta a la imparcialidad es la prestación del servicio. Como tal, una organización al momento de contratar un servicio de certificación de sistemas de gestión con el organismo puede representar una falta de la imparcialidad y corresponderá al organismo de certificación tomar las medidas adecuadas o correspondientes para que esto no afecte su imparcialidad. También hablemos de competencia. En competencia simplemente se refiere a que todo el organismo de certificación de sistemas de gestión, en específico su personal que lleva a cabo las distintas actividades dentro del proceso de certificación, pues debe de contar con la evidencia de su competencia, conocimientos y habilidades que le permitan demostrar al organismo que su personal cuenta con competencia para desarrollar las actividades en los distintos niveles de la organización. Por otro lado, al hablar de responsabilidad, intervienen dos factores. Uno es el organismo de certificación como tal y el otro es su cliente potencial o la organización que se quiera certificar.
La organización que se quiere certificar o que en este caso viene siendo el cliente potencial del organismo de certificación de sistemas de gestión, tiene la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos solicitados por este organismo de certificación para así hacerse acreedor de dicha certificación. Y como tal, es responsabilidad del organismo, pues, adaptarse a estos principios generales, mostrarse, mostrarse de manera imparcial, actuar con competencia, ser transparente y dar respuesta oportuna a las quejas, entre otros. En transparencia, hablar de transparencia significa que el organismo de certificación debe de poner a disposición de cualquier interesado cualquier información que le sea solicitada, incluyendo su listado de tarifas, información sobre los requisitos de certificación, por ejemplo, y ese es un principio fundamental para que ellos puedan operar y hacerse de un ingreso, por ejemplo. En cuanto a confidencialidad, básicamente nos habla de que si el organismo es acreedor o puede acceder a información privilegiada de una organización, pues deberá de tener mecanismos que le permitan asegurar que dicha información se mantiene de manera confidencial para este interesado, salvo que alguna legislación se lo o manifieste de manera independiente o que se requiera por otro tipo de autoridades. Pero dicha información, en principio, debe de ser de manera confidencial. En cuanto a la respuesta y receptividad de quejas, pues bueno, previo a dar alguna resolución de alguna queja, el organismo de certificación debe investigar estas quejas, tratarlas y determinar su procedencia o no procedencia. Esto para salvaguardar la imparcialidad de sus operaciones, de sus actividades y no transgredir en ningún momento a sus clientes. Finalmente, el enfoque basado en riesgos. Este es un tema que también ha venido evolucionando con los años y simplemente nos habla de que el organismo de certificación debe ser responsable de sus actividades y considerar los riesgos asociados a las mismas. Dentro de los principales riesgos que pudiera haber en este sentido de sus operaciones, pues son las auditorías, la falta o ausencia de imparcialidad, la entrega de los documentos de certificación, el uso de las marcas, etcétera. El organismo de certificación debe de ser consciente y de tener mecanismos que le permitan tener un adecuado tratamiento de riesgos. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Hablemos ahora de los requisitos generales, que es el capítulo 5. Dentro del capítulo 5 hay algunas subcláusulas o sí, subcláusulas que nos hablan de temas muy específicos. Por ejemplo, 5.1 que nos habla de los temas contractuales. Los principales temas contractuales para un organismo de certificación son los que vemos en pantalla: la responsabilidad legal, el acuerdo de certificación y la responsabilidad por las decisiones de certificación. Dentro de la responsabilidad legal, pues es lo que todos conocemos como constitución. ¿En qué sentido? El organismo debe de estar legalmente constituido, es decir, contar con un acta constitutiva, tener o identificar o mostrar que es una organización independiente o si forma parte de otra organización de una jerarquía mayor, pues demostrar las líneas de división. También si forma parte de una entidad gubernamental, pues identificar lo propio, ¿no? Aunque se entiende que al ser gubernamental, pues su mismo estatus da a conocer que es responsable legalmente. Dentro del acuerdo de certificación, pues es lo que se establece con su cliente potencial, donde el organismo le pide a su cliente que se establece un acuerdo de certificación que deberá de contener ciertos requisitos o deberá abordar ciertos requisitos.
Y la responsabilidad por las decisiones de certificación, pues bueno, el organismo de certificación debe de ser responsable de estas actividades, no debe de subcontratarlas porque ahí significaría una falta significativa a la imparcialidad. También debe de asegurarse que las personas que conduzcan los procesos de auditoría no participen en los procesos de toma de decisiones de certificación. Debe de asegurarse también de que las personas que toman la decisión son competentes o tienen competencia en los temas que se están abordando de la certificación. Y para esto hay muchos mecanismos que el organismo de certificación puede definir y que están descritos en la norma ISO/IEC 17021, parte 1. El siguiente punto es el de gestión de imparcialidad, el cual es un tema bastante interesante y considero yo que es uno de los de mayor relevancia en un organismo de evaluación de la conformidad, no solamente en un organismo de certificación de sistemas de gestión. Y bueno, nos habla de que el organismo debe de ser responsable de la imparcialidad de sus actividades de evaluación de la conformidad. Pues cómo puede ser a través de políticas, procedimientos, contratos, como lo defina el organismo de certificación. Nos corresponderá a nosotros como evaluadores determinar o identificar a través de qué mecanismo están gestionando la imparcialidad. También es muy importante que la alta dirección tenga su compromiso con la imparcialidad de las actividades. De otra forma, pues no se estaría percibiendo como imparcial y contradeciría los principios bajo los cuales debe actuar. También debe analizarse, identificar, evaluar, tratar, documentar cualquier riesgo relacionado con la imparcialidad. Bueno, eso sin descartar los riesgos asociados a las operaciones, porque también deben de identificarlos, tratarlos y evaluarlos. Y un punto muy interesante dentro de nuestra norma 17021, parte 1, nos habla de que el organismo de sistemas de gestión no debe ofrecer ni proporcionar consultoría en materia de sistemas de gestión. Este es un tema que siempre ha causado alguna especie de conflicto, ya que pues la consultoría también puede ser una fuente de ingresos importantes para el organismo. Sin embargo, esta cláusula nos limita o nos impide de algún modo que un organismo de certificación pueda brindar u ofertar consultoría. Hay que especificar que también hace algunas exclusiones donde nos dice que la consultoría no necesariamente tiene que ver con reporte de hallazgos o informar de los estatus de la certificación al cliente. Entonces, nos corresponde a nosotros identificar que el organismo de certificación no está involucrado en actividades de consultoría y de estarlo, que no tenga que ver con materias específicas de sistemas de gestión, principalmente de aquellos en los cuales está operando o en los cuales está acreditado. Bien, y el 5.3 para terminar este módulo, nos habla de la responsabilidad legal y financiación, que también va un poquito de la mano con la parte de la cláusula 5.1, y dice que básicamente el organismo de certificación debe de tomar acciones para cubrir todas sus operaciones, todas sus actividades de certificación. Esta responsabilidad debe de estar demostrada de algún modo y nos corresponde también identificar a través de qué mecanismo lo hace, que normalmente es una póliza de seguro o un seguro de gastos mayores, alguna gestión de activos. No lo sabemos, la norma no los dice. Recordemos que los sistemas de gestión nunca nos dicen de manera explícita cómo cumplir con un requisito, a menos de que nos hablen de información documentada, que ya sabemos que se trata de un procedimiento, un instructivo, un formato, pero en requisitos de este tipo lo deja muy abierto y corresponderá al organismo de certificación definir cómo dará el cumplimiento. También en este sentido, el organismo de certificación pues debe ser consciente de sus finanzas, evaluar sus fuentes de ingreso y debe demostrar
que las presiones comerciales no interfieren en sus actividades, que también va de la mano con el tema de imparcialidad. Pues bien, hasta aquí dejaremos el primer módulo. Como ven, son explicaciones muy sencillas con el propósito de empaparnos un poquito más de estos requisitos de nuestra norma ISO IS 17021 parte 1 y continuaremos en el módulo 2. Muchas gracias.